El sufragio a las almas purgantes. La palabra sufragio tiene en sí el valor de un refrigerio dado a quien sufre y de una satisfacción o de un pago hecho por quien está endeudado. Este refrigerio y este pago podemos hacerlo o con nuestras posibilidades espirituales o con las riquezas que Jesucristo ha dado a su iglesia y de las cuales podemos disponer en favor de las almas purgantes. Nuestra posibilidad son las obras buenas, las limosnas, las penitencias y las oraciones. Las riquezas de la Iglesia a nuestra disposición son la Santa Misa, sufragio de los sufragios, y las indulgencias con las cuales se aplican a las almas purgantes las innumerables riquezas de los méritos de Jesucristo, de la Virgen Santísima y de los santos. Las buenas obras. Damos un resumen de nuestras posibilidades de sufragio. Nuestras buenas obras, hasta que vivimos, pueden ser meritorias, petitorias y satisfactorias. Según lo que merecen, nos dan derecho a un nuevo grado de gloria en el paraíso o mueven a Dios concedernos alguna gracia particular, o valen para rebajar una parte más o menos grande de la pena que debemos descontar en este mundo o en el otro por las culpas cometidas. La fe asegura que cada obra buena, hecha en la debida condición, es meritoria para el cielo. Las promesas del Evangelio son claras y absolutas referente a esto. Es recompensado el buen siervo que fue fiel en las pequeñas cosas. Mateo 25:23. En el día del juicio, los elegidos entrarán en posesión de la gloria eterna por sus obras de caridad. Tuve hambre y me diste de comer. Mateo 25:35. Jesús agrega: si das un vaso de agua fresca a un pobre en mi nombre, recibirás tu recompensa. Mateo 10:42. Para que no se crea que solo las grandes obras serán recompensadas. Las obras buenas pueden ser petitorias, es decir, pueden equivaler a una oración hecha para obtener una gracia. Y la plegaria está justamente en hacer la buena obra por amor a Jesús, porque un acto de amor interesado no sería puro amor. Judith y David ayunaron y distribuyeron limosna, la primera para obtener éxito en su empresa contra Holofernes, y David para obtener mejoría del hijo. Jesús mismo enseña a ayunar para alejar a los demonios impuros. Tantas veces nuestras oraciones son estériles porque no son acompañadas por obras buenas. Un acto de avaricia, por ejemplo, una persistente hostilidad hacia una persona, un acto de egoísmo que suprime la caridad, etc., pueden ser obstáculos fatales a las oraciones con que nos acercamos a Dios, a la Virgen o a los santos. Las promesas que muchas veces se hacen para obtener gracias son propósitos de hacer una obra buena por amor a Dios. Esta obra buena refuerza la oración. Nuestras obras buenas, al fin, son también satisfactorias, esto es, son un pago y una reparación por nuestros pecados. Es un artículo de fe. De hecho, cada obra buena incluye un sacrificio y tiene siempre un carácter de penitencia, incluso si el fervor de la caridad la hace fácil y consoladora. Dice Santo Tomás: la virtud satisfactoria se acrecienta con la caridad con la que nosotros obramos. Es evidente que no podemos ceder mérito por las obras buenas, porque el mérito tiene un carácter personal. Es inalienable y no se puede traspasar, pero podemos aplicarlo a las almas purgantes. Si podemos obtener gracias, mejorías y consuelos
para nuestros hermanos vivos y podemos hacer acciones de reparación por sus pecados, lo podemos hacer también por las almas purgantes. Es un acto de caridad purísimo privarse de las ventajas obtenidas en nuestro favor y satisfacer por los demás o las almas purgantes con oraciones, buenas obras o actos de penitencia. Este acto de caridad, siendo perfecto, purifica nuestra alma con el amor que lo inspira. Las condiciones que se requieren para que una obra buena sea aplicable a un alma son estas. 1. Que se haga de manera sobrenatural, por amor a Dios. 2. Que se haga en estado de gracia, porque en estado de pecado mortal no se puede nada para sí ni para los demás. 3. Que se haga con la intención de aplicarla a las almas purgantes. El acto heroico de la caridad. El acto llamado heroico es ceder a las almas purgantes todas las riquezas expiatorias de nuestras buenas obras y todas las riquezas de la Iglesia que podríamos reservar para nuestra ventaja. Es un acto de caridad agradable a Dios, muy provechoso para nosotros, obteniendo la misericordia y la generosidad divina hacia nosotros y comprometiendo a las almas del purgatorio a rezar por nosotros y a socorrernos. Para demostrar el agradecimiento de Dios por este acto de caridad, citaré un hecho que me ocurrió en mi juventud. Hacia el año 1890 vino un jesuita que fue maestro de matemáticas de mi padre y nos habló de muchas cosas espirituales y en particular de este acto heroico, exhortándonos a hacerlo. Debía ser en noviembre de 1890. El jesuita era el padre Salvatore de Filippis. Yo tenía entonces 8 años y aunque pequeño y débil, fui impactado por el discurso sobre el acto heroico y decidí hacerlo e induje a lo mismo a mi hermano mayor, Helio, que tenía 10 años. Pero, ¿cómo hacerlo? Había comprendido la belleza del acto, pero no había comprendido cómo realizarlo. Entonces, en mi ingenuidad dije a Jesús, ¿cuánto desearía un librito que me lo explique? Uno para mí y otro para mi hermano. Me quedé dormido con esta petición. En la mañana siguiente, acompañaba a mi madre a la iglesia llamada del purgatorio para la misa y la comunión, que ella hacía diariamente. Yo todavía no había hecho mi primera comunión. Vivíamos en Vicomilo número 26, cercano a la plaza Cuerpo de Nápoles. Eran cerca de las 4:30 de la mañana y llovía. Las calles no tenían veredas y el agua pasaba como un torrente por el medio. Nos acercamos al muro de la derecha para no ser arrojados. En la mitad de la calle vi una cosa blanca llevada por el agua y por curiosidad avancé en el agua para tomarla. Eran 2 libritos y para mi sorpresa tenían este título: Explicaciones del voto heroico para las almas purgantes. Exactamente uno para mí y otro para mi hermano. Cierto que con aquella lluvia y aquella hora fue extraño que encontrara arrastrado por las aguas 2 libritos y justo 2. El Señor quiso escuchar mi plegaria y hasta ahora hago actos heroicos por las almas purgantes. La limosna. Nosotros podemos aliviar a las almas purgantes no solo con obras buenas en general, sino con determinadas obras buenas que son para ellas como un bálsamo saludable. Entre todas las obras buenas de caridad que menciona la Sagrada Escritura, se recomienda insistentemente la limosna. La limosna, decía el ángel a Tobías, libera de la muerte, purifica de los pecados y hace encontrar la misericordia y la vida eterna. Tobías 12:9. El eclesiástico dice:
Como el agua apaga el fuego ardiente, la limosna expía los pecados. Eclesiástico 3:30. El Nuevo Testamento habla de la caridad y de la limosna con tales expresiones que a menudo se promete recompensa solo a aquellos que practican esta virtud, y el juicio universal tiene como criterio principal la caridad y la beneficencia. Por esto, al hacer o dar limosnas con la intención de aplicar el fruto meritorio y satisfactorio por las almas del purgatorio, es de gran alivio para aquellas almas. Los pobres mismos, al pedir la limosna, han intuido el alivio que la limosna lleva a las almas purgantes, pidiéndolas en su nombre y agradeciéndola a quien se las da con una palabra que es como una satisfacción de alivio dado a las almas. En Nápoles, por ejemplo, los pobres dicen: Señor, refresca un alma del purgatorio. Y cuando reciben la limosna dicen: gracias por esta alma y por todos sus muertos, o frases similares. El alivio dado a las almas purgantes se acrecienta también con las oraciones que los pobres hacen por sus benefactores, oraciones que Dios ha prometido escuchar de especial manera. El Señor escucha el deseo de los pobres. Salmo 33:7. Estas plegarias son aprovechadas también por aquellos que dan la limosna viviendo en pecado mortal y por lo tanto en la imposibilidad de merecer la oración del pobre, que puede interceder por su conversión y por su salvación eterna. La generosidad es siempre una apertura del corazón, rica en amor, y no analiza tantos. Si los pobres son indignos de ser socorridos o ingratos con quien los socorres, Jesús, por amor a quien debe hacerse siempre la caridad, es siempre infinitamente digno de ser socorrido e infinitamente generoso en compensar. La mortificación y la penitencia. Otra manera de socorrer a las almas purgantes es la mortificación y la penitencia, que son obras satisfactorias por excelencia, siendo un pago directo por los pecados cometidos por las almas purgantes. Desgraciadamente, en nuestro tiempo, el valor de la mortificación y de la penitencia es completamente desconocido por los fieles e incluso por las almas consagradas a Dios. La Cuaresma, tiempo sagrado que atrae gran misericordia a la humanidad pecadora, no se toma en cuenta. El sacerdote, en efecto, ruega de tantas maneras para que sea santificado el ayuno que no hacemos más, y suplica a la misericordia divina de tomar en cuenta nuestra mortificación que ya no practicamos. Es culpa de los fieles si la Iglesia ha suprimido casi todos los ayunos. Los ha suprimido porque no eran cumplidos y para evitar así otros pecados. Sin embargo, Jesús ha dicho que si no hacemos penitencia, pereceremos todos. Lucas 13:3. Tal vez el pensamiento de socorrer a las almas purgantes con la mortificación y la penitencia podría llevar a muchos a practicarla por aquel amor que los liga a ellas. El levantarse en la mañana sin atrasarse, la pena del frío del invierno, el calor del verano, la repugnancia de una comida que no nos gusta, la pena de malos años que nos afligen, la paciencia en las contrariedades, los dolores morales que nos hacen agonizar y cosas similares son preciosas ocasiones para hacer penitencia y para sufragar por las almas purgantes. Es una gran locura buscar siempre divertirse, gozar y perderse en la vanidad de la vida, lo que puede conducir al alma a su eterna perdición. Llevemos la cruz con gran resignación, por amor a Dios, sin lamentarnos, y la cruz
nos hará socorrer a las almas purgantes y nos hará caminar hacia la eterna felicidad. No querramos satisfacer todas las exigencias de nuestro egoísmo. Pongamos un freno a nuestra corrupta y rebelde naturaleza. Con la penitencia tendremos además la gloria de dominarnos, de gozar de la libertad del espíritu y de reducir las mismas penas de la vida, porque la unión a la divina voluntad y la paciencia son un bálsamo para todas las penas de la vida. El agitarse, el lamentarse, el rebelarse, el desesperarse, amplifican las penas y las angustias de la vida.